tal? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos a su programa informativo de economía. Vamos de inmediato a analizar los números que mueven al mundo y los rostros detrás de ellos con nuestros titulares. Adelantamos. Inicia la carrera electoral en México con claras ventajas presupuestarias partidistas. Hoy en nuestra arista económica vamos a hacer una lectura a esos números pequeños de los datos de empleo en España. Y Janet Yellen celebra su última reunión al frente de la Fed. La gran pregunta es ¿qué le depara al Banco Central estadounidense ahora que ya no está Yellen? Y la campaña comicial en México para elegir presidente, 500 diputados y 128 senadores comienza con ya claras vistas de un desequilibrio presupuestario que favorece a quienes se han repartido el poder en los últimos 88 años, es decir, al oficial PRI y al conservador Partido Acción Nacional. Tenemos los números que así lo confirman. El electoral de México dispondrá de unos 1.494 millones de dólares para llevar a cabo las elecciones federales del 1 de julio. De este monto, la mayor asignación irá al INE mexicano, cuyo monto asciende a 929 millones de dólares. Para los partidos políticos, 357 millones de dólares y al Tribunal Electoral el equivalente a 208 millones de dólares. Sin embargo, en la partida de las organizaciones políticas, el Partido Revolucionario Institucional, PRI, se mantiene a la cabeza al recibir de las arcas públicas para la campaña 138 millones de dólares. Los conservadores reunidos en la Alianza por México al Frente, 133 millones de dólares. Y por último, la izquierda congregada en Juntos Haremos Historias recibirá 74 millones de dólares. De acuerdo al reporte de la consultora Integralia, cada partido debe gastar solo 87.8 millones de dólares en la campaña, pero queda en evidencia que existen ciertos privilegios para afianzar el bipartidismo en la nación azteca. Y el gobierno de Venezuela avanza pasos para ya poner de una vez en marcha, en funcionamiento, el petro, la criptomoneda venezolana. Ya a partir justamente de este miércoles se activó la página web oficial del petro. La tenemos justamente acá, www.elpetro.gov.be. Allí los usuarios van a poder obtener información y detalles técnicos sobre el funcionamiento de la criptomoneda venezolana, según lo informó este miércoles el ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Julbert Roa, quien también dijo que el próximo 20 de febrero comenzará la preventa del petro y a partir de esa fecha se publicará el manual de procedimiento para la adquisición de la criptomoneda venezolana, tal y como lo había informado ayer también el presidente venezolano Nicolás Maduro. A diferencia del Bitcoin y otras criptodivisas, el petro, la nueva criptomoneda venezolana, nace como la primera moneda digital creada por un gobierno nacional y respaldada por las riquezas minerales del país, tales como petróleo, gas, oro y diamante, entre otros commodities, que junto al recién creado Observatorio Venezolano de Blockchain dan mayor seguridad a los inversores, promoviendo una red de minería para las criptomonedas en el país y que ya suma en su registro inicial más de 50.000 mineros. El petro facilitará las transacciones económicas y permitirá avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional en el marco del asedio del financiero impuesto por Estados Unidos. Recientemente, el presidente Nicolás Maduro ordenó la emisión de un total de 100 millones de petros con sustento en los barriles de petróleo venezolano. Cada petro va a contar con un valor igual al precio de cada barril de la cesta
venezolana y estará sustentada con 5.000 millones de barriles de petróleo ubicadas en el campo número 1 del bloque Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco, con lo cual la nueva criptodivisa no estará expuesta a la volatilidad y la especulación propia del mercado y gozará de mayor respaldo y confianza. Así las cosas. Y les cuento que las polémicas en torno al equipo de gobierno del presidente argentino Mauricio Macri no se detienen, sino que en lugar pues aumenta. En el verbo de cada uno de sus representantes ministeriales persiste esa línea de Cambiemos. Privatizaciones, puesta en venta de empresas estratégicas. Esta vez se trata de nada más y nada menos que la estatal petrolera argentina, la YPF. En el portal Página 12 leemos un título que dice: yo hubiese privatizado YPF en partes. Hablamos del actual ministro de Energía y Minería argentino, Juan José Aranguren, quien dice pues lo que justamente están citando acá en este artículo de Página 12. La cita continúa así: una con la refinería de La Plata y otra con la de Luján de Cuyo, como se hizo con la empresa nacional de telecomunicaciones, y luego lograr que compitan entre ellas. La reflexión fue ofrecida por Aranguren, quien por 12 años estuvo al frente de la petrolera Shell Argentina. El ministro, entrevistado por Jorge Lanata, fue también consultado sobre las sospechas de cartelización, es decir, acuerdo de precios entre competidores en el mercado de combustibles. El ministro admitió que el tema está en estudio, aunque le quitó trascendencia debido a las sospechas de cartelización de precios durante su gestión al frente de la filial de la firma anglo-holandesa durante los 3 gobiernos kirchneristas. Y así nos vamos entonces a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos revisando los datos pequeños del empleo en España. ¿Por qué se dice que es precario? A la vuelta. Fíjense en esto: España cerró el 2017 con una caída de 2% del empleo. Esto, como ya es acostumbrado, pues ha sido celebrado con bombos y platillos por el gobierno de Mariano Rajoy. Pero la verdad es que no todo lo que brilla es oro, y menos desempleados no siempre significa mejores empleos. Vamos a revisar primeramente los resultados de las políticas laborales del Partido Popular en materia laboral. No importa la calidad, siempre que haya en cantidad. Esa parece ser la máxima del gobierno de Mariano Rajoy en lo que al mundo laboral español se refiere, y así los números lo confirman. Recientemente, el Instituto Nacional de Estadísticas publicó los resultados de la encuesta de población activa. La EPA, como también se le conoce, certificó que en 2017 el paro cayó en 471.100 personas. Con ello, la cantidad de desempleados en España en 3.766.700 personas, o su equivalente de 16.5%, es decir, 2 puntos menos que hace un año, cuando la tasa de paro se ubicaba en 18.6%. Si bien el desempleo baja, lo hace a una velocidad inferior a lo que lo hizo en los últimos 3 años, cuando registró retrocesos entre 470.000 y 540.000 personas menos. Solo por citar un ejemplo, en 2017 el paro bajó un 11% menos en comparación con 2016, sin contar que la evolución del último trimestre de 2017 fue negativa. La cantidad de desempleados ascendió en 35.000 personas más. Con el relato de la supuesta recuperación económica, el Ejecutivo español no pierde oportunidad para vincular la reducción del paro a la reforma laboral impulsada durante su gestión hace casi 6 años. Pero aunque la desocupación baje, todo indica que esta reducción tiene su origen en la alta precariedad. Desde el discurso de gobierno del Partido Popular se achaca toda la responsabilidad a la crisis como la única culpable del deterioro del mercado de trabajo en términos de calidad en el empleo. Pero
incluso antes de la crisis, cuando la tasa de paro se situaba en torno al 8%, la situación no era nada envidiable. Más allá de los números, todo indica que no solo se trata de un problema de naturaleza coyuntural, sino estructural, cuya incidencia en el modelo productivo español se ha profundizado a través de la desregulación y flexibilización del mercado de trabajo, que a su vez ha menguado los derechos de los trabajadores, especialmente de las féminas. Y una de las razones estructurales de la degradación del mercado laboral español tiene que ver con un alto grado de dualidad. La legislación de este país ha permitido que coexistan al mismo tiempo dos tipos de trabajadores: los fijos con empleo estable, protección e indemnizaciones, y los transitorios, que son trabajadores temporales con escasa o nula protección ante un despido, que de paso sea dicho son fundamentalmente jóvenes y empleados con sueldos muy bajos, con sueldos ínfimos. Revisamos los números. Se firmaron 21.5 millones de contratos, de los cuales 19.5 millones eran de carácter temporal, y de estos 8.1 millones tuvieron una duración inferior a un mes. Según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE, se trata de un récord que además reflejó un incremento del 7.6% respecto a 2016. El mundo laboral de España se compone esencialmente de un sector servicios hegemónico, donde la hostelería y el turismo son claves en la ocupación de la mano de obra. De ahí que los contratos de muy corta duración se centraron principalmente en el sector servicios, representando 3 de cada 10 de los creados en el año. No me vería yo diciendo lo que tienen que cobrar ustedes, por ejemplo, francamente. Ni siquiera diciendo que si una mujer y un hombre hacen lo mismo, deberían cobrar lo mismo. No nos metamos en eso, demos pasos en la buena dirección, que normalmente es como se resuelven mejor los problemas. Ya le teníamos al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, porque sucede que en toda esta historia de empleos precarios en España llama la atención que la peor parte del pastel trabajo se la llevan las mujeres. De ahí que se diga sin exagerar que el paro se ha feminizado, y ahí justamente vamos a los datos de la encuesta de población activa, que dice que para el cuarto trimestre del año 2017 se refleja una realidad incuestionable del mundo laboral español. Para las mujeres hay menos trabajos y en peores condiciones. En datos concretos, en 2017 los hombres se quedaron con el 54% del nuevo empleo creado frente al 46% de las mujeres. Pero los hombres no solo encuentran más trabajo, sino que además lo encuentran en mejores condiciones. Esto quiere decir que el 24% de las mujeres tiene un contrato a tiempo parcial, mientras que en el caso de los hombres ese porcentaje es tan solo del 7,1%. Es decir, 3,5 veces menos. También es mayor la temporalidad entre las mujeres. Ellas en España trabajan 38,2% más. Esto quiere decir 4 décimas más que lo que ellos representan justamente en el mercado laboral español. Claro que no solo pierden las mujeres, España también, y mucho. Le vamos a poner la cifra: 156.000 millones de euros. Así lo revela justamente un artículo del portal español Público, que reseña además las declaraciones del secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, quien afirmó que el Producto Interno Bruto en España podría crecer en torno al 14% si se incorporara íntegramente el talento femenino en las empresas. Este 14%, por poco que parezca, sería suficiente como, por ejemplo, para asumir el pago completo de las pensiones en el año 2017. Así de mucho pierde entonces España sin las mujeres integradas al mercado laboral.
La degradación del mercado del trabajo en España no solamente coincide con el inicio de la crisis. En febrero próximo justamente se cumplen 6 años desde que el gobierno popular aprobó su polémica reforma de trabajo, calificada como la más agresiva y profunda de las 6 que ya han sido aplicadas a los estatutos de los trabajadores desde que vio luz allá en el año 1980. Entonces hablamos de una política de Estado que, además de demostrar ser incapaz de crear suficientes puestos de trabajo, los pocos que se han creado son de pésima calidad y de esos la mayoría son ocupados por mujeres. Y mientras tanto, Mariano Rajoy prefiere no meterse en asuntos de igualdad salarial. Así las cosas, entonces nos vamos con esta información a la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta estaremos revisando la política monetaria de Estados Unidos. Hoy celebró ya la Reserva Federal su última reunión con Janet Yellen al frente. Lo adelantábamos antes de la pausa. La Reserva Federal, es decir, el Banco Central de Estados Unidos, celebró este miércoles la última reunión bajo las directrices de la primera mujer en dirigir esta institución en los 105 años de historia de la entidad. Janet Yellen entrega las riendas de la Fed a Jerome Powell, quien va a pilotear este nuevo ciclo monetario. Sabemos que en el momento de su nombramiento, en 2014, Yellen asumió la tarea de deshacer paulatinamente ese programa de estímulos monetarios no convencionales para tratar de combatir la crisis económica que estalló en el año 2008. Casi 4 años después, pues quedaba mucho por completar sobre esta transición. En una última reunión, Yellen se despidió sin hacer cambios a los tipos de interés de referencia en Estados Unidos, que quedan entre el 1,25 y 1,5%. Claro que no va a ser hasta marzo, sino cuando Jerome Powell releve a Yellen en este cargo para producir la que se espera sea la primera subida de tipos de interés de 2018. Si bien se mantiene el juego de expectativas, el sucesor nombrado por Donald Trump ya ha declarado en cuantiosas ocasiones que planea continuar con el legado de Yellen en lo que respecta a la formulación de la política monetaria. De ahí que los mercados se mantengan tan tranquilos porque saben que lo que viene será igual. Y a propósito de esto, Donald Trump puede hacer alarde de algunas cosas, pero la popularidad o el respaldo popular no está justamente entre esas. Destacamos titular del Economista América, que dice solo un 38% de los estadounidenses aprueba a Trump en un país polarizado. Según una encuesta de la firma Gallup, pues crece ampliamente la brecha entre los ciudadanos del país norteamericano, aumentando la polarización en este pues país. De los estadounidenses, tan solo un 38% aprueba la gestión del magnate, del empresario, tras su primer año de gestión. Se trata del nivel más bajo registrado para un mandatario con tan poco tiempo a cargo de la Casa Blanca. La encuesta tiene además un margen de error de un punto porcentual que parece que no cambiarían tanto entonces los resultados. Fíjense ahora también otra información de España. La comisión que investiga la crisis en el Congreso de este país estudia también los abusos bancarios que fueron perpetrados contra pequeños ahorradores. La plataforma de afectados denuncia la convivencia o la conveniencia de las instituciones públicas. Romina Peñate ha preparado un informe especial para nosotros. Los ahorros de las familias se utilizaron para tapar los agujeros de los bancos. Son las conocidas como participaciones preferentes, el mayor escándalo financiero de la historia de España. Podemos comprobar cómo forma parte de esa estrategia sostenida en el tiempo de fraude, de utilizar actividades financieras poco claras para seguir insuflando una liquidez ficticia
a la entidad a la espera de que en algún momento, como efectivamente sucedió, aparezca el rescate. Todo esto con la presencia, conciencia y absoluto conocimiento de los reguladores. Por la comisión que investiga la crisis financiera en el Congreso ya han pasado técnicos y políticos defendiendo su gestión. ¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo. O sea, mire usted, las crisis cuestan mucho dinero. Y ahora se ha sentado por primera vez una víctima de la crisis. No es el mercado, fue una estafa y es un expolio. Miles de personas se enteraron de que habían sido estafadas al ir a recuperar sus ahorros y descubrir que eran productos sin valor. Para consumar el engaño, las entidades usaron dos mecanismos. El primero, mentir a sus clientes, dar información falsa, ocultar las consecuencias de estos productos, asegurando que eran operaciones ventajosas y seguras a personas con nula formación económica y financiera. Y segundo, apropiándose de los ahorros de los clientes sin su consentimiento, sin autorización y sin información. En total, 1 millón de ciudadanos con participaciones preferentes tuvo que contribuir al rescate bancario. Perdieron una cantidad similar a los recortes en educación, sanidad y gastos sociales juntos, unos 50.000 millones de euros. No es que haya habido falta de, digamos, que haya habido negligencia por parte de los poderes públicos. No, es que ha habido colaboración. Dentro del Estado y de las instituciones que deberían haber estado velando porque eso no se produjera, están precisamente los profesionales que lo habían llevado adelante. Los afectados llevan más de 6 años manifestándose en las calles, familias engañadas que aún no han recuperado gran parte de sus ahorros. Romina Peñate y Adriana Cardoso, Telesur, Madrid. Así llegamos entonces al final de esta emisión de Impacto Económico, agradeciendo como siempre su sintonía. Será hasta mañana. Chao, chao.